Bienvenidos a la clase número 9 del módulo 2 de Evaluación Nutricional y Soporte Nutricional del Recién Nacido Prematuro. Bueno, aquí está una breve descripción de mi carrera profesional. ¿Cuáles son los temas a tratar en esta clase? Evaluación nutricional en el recién nacido prematuro y soporte nutricional. ¿Cuáles son los objetivos? Objetivo 1. Integrar los estándares en el correcto abordaje nutricional del prematuro aplicado en la clínica y analizar y relacionar el adecuado soporte nutricional en distintas condiciones clínicas del prematuro. Entonces, para comenzar, tenemos que situarnos en por qué se producen los partos prematuros. Y esto tiene relación en varias consecuencias. Por ejemplo, las embarazadas que tienen embarazos múltiples, ya sea gemelos, mellizos, tienen una mayor probabilidad de desarrollar un parto prematuro. También aquellas embarazadas que tienen bajo peso durante el embarazo y previo a él. La edad materna también es un factor para desarrollar parto prematuro. El estrés materno, el consumo de drogas y alcohol, los síndromes hipertensivos del embarazo como lo son la hipertensión, la preeclampsia, la eclampsia, y consecuencias que se pueden producir durante el embarazo como la ruptura de membrana prematura de la placenta. Aquí hay un estudio del año 2018 que considera algunos de los factores de riesgo para el parto prematuro, y dentro de eso nosotros podemos ver, por ejemplo, el IMC pregestacional, si la madre desarrolló diabetes gestacional durante el embarazo, depresión, el estrés, ¿cierto? Etcétera. Entonces el prematuro, al ser este recién nacido que nace mucho antes de terminar el tiempo del embarazo, tiene ciertas características que pueden, ¿cierto?, condicionar patologías y condicionar una característica o una prevalencia que lo coloca como un paciente crítico. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos reservas metabólicas limitadas, una inmadurez a nivel del sistema renal, una inmadurez a nivel cardiopulmonar, gastrointestinal, por ejemplo, y que eso lleva a que muchos de estos prematuros puedan desarrollar enfermedades crónicas como la enterocolitis necrotizante por su inmadurez gastrointestinal y la capacidad gástrica limitada. Y algunas complicaciones como la incapacidad para respirar, la hipoglicemia, que se puede dar dentro de las 48 horas post el nacimiento, la anemia, la displasia broncopulmonar, esto debido porque sus pulmones están inmaduros y pueden desarrollar un distrés respiratorio o una enfermedad de membrana hialina, y eso llevar a que desarrollen una displasia broncopulmonar. La enterocolitis necrotizante, como mencionábamos, ictericia por la inmadurez, ¿cierto?, a nivel del hígado y problemas en la alimentación. Para realizar la evaluación del prematuro, nosotros tenemos que considerar 4 aspectos. Uno de ellos es la edad gestacional, el peso del prematuro, la longitud y la circunferencia cefálica. Acá nosotros tenemos una clasificación que es de la Sociedad Chilena de Pediatría, que está inserta en la norma técnica de atención primaria en salud del Ministerio de Salud de acá de Chile, y que considera, ¿cierto?, a los menores de 37 semanas como recién nacidos de pretérmino, de 37 a 38 semanas como casi término, y de 38 a menores de 42 semanas como recién nacidos de término. Mayor a 42 los recién nacidos de post-término, pero a su vez hace una subclasificación de los menores de 37 semanas en recién nacido pretérmino extremo, que nace menor a las 32 semanas con un peso menor a 1500 gramos, moderado entre 32 y 33 semanas de gestación, 6 días, con un peso mayor a 1500 gramos, y tardío
entre 34 y 36 semanas más 6 días con un peso mayor a 1500. Entonces hace una subclasificación de estos prematuros. También tenemos una clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que considera a prematuro extremo aquel que nace menor a las 28 semanas, un muy prematuro entre 28 y menor a 32 semanas, prematuro moderado entre 32 y menor a 34 semanas, un prematuro tardío entre 34 y 37 semanas, y de término el que nace mayor a las 37 semanas. También uno puede clasificar al recién nacido, no solamente prematuro, pero en base a su peso, ya a su peso al nacer. Esto también es de la Sociedad Chilena de Pediatría y tenemos que, por ejemplo, aquellos prematuros que nacen menor a los 1000 gramos se consideran extremadamente muy bajo peso de nacimiento. Los que nacen a menor a 1500 gramos, muy bajo peso de nacimiento. Los que nacen menor a 2500 gramos como bajo peso de nacimiento, entre 2500 y 2999 gramos como un peso insuficiente. Los que nacen entre 3000 y 3999 gramos como adecuado, y los que nacen sobre los 4 kilos como macrosómico. La Organización Mundial de la Salud también tiene una clasificación que es muy similar a esta. También tenemos distintos tamizajes para evaluar la condición, el riesgo de este prematuro. Este es un tamizaje que se desarrolló en Inglaterra, que es una detención de riesgos nutricionales de los cuidados intensivos neonatales. Se hizo en un hospital donde hay solo prematuros y que considera 3 ítems de alto riesgo, aquellos que son menor a 28 semanas y que tienen un peso menor a 1000 gramos y que pueden tener alguna enfermedad intestinal o alguna malformación intestinal. Como moderado riesgo, entre 28 y 31 más 6 semanas con un peso entre 1000 a 1500, y como bajo riesgo de 32 a 36 semanas más 6, y que básicamente no tienen alguna patología asociada. También tenemos un tamizaje que es del año 2021 que considera la edad gestacional de este recién nacido, el peso, los cambios de peso que vaya teniendo, porque este tamizaje se puede evaluar varias veces durante la hospitalización del prematuro, el tipo de nutrición, de ingesta de nutrientes y las patologías asociadas. Y en base al puntaje final, uno lo puede clasificar en bajo riesgo cuando tiene un puntaje menor a 4, mediano riesgo entre 4 a 8 y de alto riesgo mayor a 8 puntos. ¿Sí? Entonces, este tamizaje es el que actualmente se está utilizando porque permite hacer como un screening, un seguimiento de esas evaluaciones durante el tiempo. Acá tenemos una de las tablas de evaluación que se utiliza a nivel internacional, que es Fenton. Fenton fue publicada en el año 2013 y contempla varios países, entre ellos Alemania, Italia, Estados Unidos, Australia, Escocia, Canadá. Tiene diferenciación por sexo y además incluye el Z-Score. Está validado por la Organización Mundial de la Salud y tiene un programa a nivel digital que ustedes lo pueden obtener a través de esta página que les dejé acá abajito. Y además considera edad gestacional desde la semana 22 hasta la semana 50. Y acá lo quise comparar con las curvas que usamos actualmente en Chile. Eso no quiere decir que no usemos Fenton, porque igual se utilizan, que es
el estudio, ¿cierto?, realizado por Alarcón y Pitaluga, que fue en el año 2010, y que solo contempló nuestro país, y que no tiene diferencia por sexo, ni tampoco contempla el Z-score, pero que sí está validado por la Organización Mundial de la Salud. Y contempla la semana de gestación desde la 24 a la 42. Acá, este que ustedes ven acá es un Excel que se puede descargar de esta página de Fenton, ¿cierto? Y que les permite agregar, por ejemplo, la fecha y los pesos, ¿cierto? La longitud y la circunferencia cefálica de su paciente, y esto va a generar esta curva, que es la curva de Fenton, que contempla acá el peso, ¿cierto?, la circunferencia craneana y la longitud. Entonces, esto sirve para el seguimiento porque tienen las tres tipos de mediciones. Y acá está entonces nuestro estudio chileno, ¿cierto?, de Alarcón y Pitaluga del año 2010, y que en él se considera, ¿cierto?, esta clasificación de la curva entre percentil 10 a 90 como adecuado para la edad gestacional, bajo percentil 10 como pequeño para la edad gestacional y sobre percentil 90 como grande para la edad gestacional. Y a su vez, uno debería hacer una subclasificación en el prematuro que es pequeño para la edad gestacional, ya sea si su peso está entre el percentil 3 y 10, clasificarlo como leve, y si está bajo percentil 3 como severo. Y además, solo en los PEC se debería clasificar en simétrico o asimétrico, dependiendo los percentiles. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se utilizan, ¿cierto?, estas curvas que tienen el mismo criterio de corte que Fenton, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos nuestra tabla de peso, acá arribita dice, en esta columna nosotros tenemos la edad de gestación, la semana de gestación, ¿cierto?, que contempla esta curva. Y acá nosotros tenemos los percentiles desde el 3 al percentil 90. Entonces, si nosotros tenemos, voy a correr esto un poquito, un prematuro de 30 semanas, ¿cierto?, que tiene un peso de 1140 gramos, ¿cierto? Uno tiene que ubicarse en las 30 semanas, ¿cierto? En las 30 semanas, y su peso estaría entre el percentil 3 y percentil 10, ¿sí? Entonces la clasificación del peso quedaría como, sería un PEC leve porque su percentil está entre el 3 y el 10. Luego hacemos lo mismo con la talla, acá arriba ustedes ven que dice talla, lo mismo, en esta fila está la semana de gestación, y los percentiles que siempre van del día al 90. Entonces, si este mismo prematuro que nació de 30 semanas, nosotros nos ubicamos acá, ¿cierto? Y vemos que su longitud era de 37, lo que nos da bajo el percentil 10. ¿Sí? Entonces, eso se clasificaría como bajo el percentil 10 y sería PEC en talla. Luego, hacemos lo mismo con el perímetro cefálico, ¿cierto? En este mismo ejemplo de este prematuro de 30 semanas, y vemos que su circunferencia cefálica era de 27 centímetros, lo que estaría bajo el percentil 10. Entonces su clasificación también sería PEC. Entonces acá nosotros tenemos nuestra clasificación de este prematuro que nació a las 30 semanas. Ahora, ¿cómo sabemos si es simétrico o asimétrico? Por ejemplo, si nos fijamos en esta clasificación, todos sus percentiles están bajo 10. Entonces, si uno mirara a ese prematuro, lo vería pequeño. Entonces sería asimétrico. ¿Cuándo se considera asimétrico? Cuando la talla o la circunferencia cefálica están
sobre el percentil 10, pero no así el peso, ¿ya? Entonces, con estos datos, lo que nosotros debemos hacer es la clasificación nutricional que solo se hace al nacimiento y que quedaría de la siguiente forma. Este es un prematuro extremo porque nació menor a las 30 semanas de gestación, muy bajo peso del nacimiento porque nació menor a 1500 gramos, es un PEC leve, ¿cierto? Según su clasificación de peso, y es simétrico. Pero además nosotros debemos agregar la observación de microcefalia, porque su percentil del perímetro cefálico está bajo percentil 10. Y se coloca como observación porque no lo podemos diagnosticar. ¿Sí? Así que hay que agregar ahí lo de la microcefalia. El prematuro va a pasar por distintas etapas. Una de ellas, la primera, es la transición, que en general se da entre los 7 a los 10 días. Y que aquí uno espera, o lo que uno ve realmente, es que este prematuro baja de peso en el tiempo. ¿Ya? Porque piensen que estaba en un ambiente que tenía todas las condiciones, pero él ahora llega a otro ambiente que no tiene las mismas condiciones en las que estaba, entonces tiene que su cuerpo regularse. Y luego pasa por una etapa de crecimiento, ¿cierto? Donde él va a empezar a adaptarse a este nuevo medio y va a empezar a ganar peso, ¿ya? Generalmente en promedio entre 15 a 20 gramos por kilogramo día, y ya luego se produce cuando se van de alta y tienen un peso mayor a 2 kilos, que ya hay un aporte adecuado de crecimiento y ya se recupera su peso, ya su crecimiento pondo-estatural. Entonces, vamos a ver esta etapa un poquito más en profundidad, la etapa de transición. El objetivo de esta etapa es alcanzar un adecuado aporte de energía y nutrientes, ya sea por la nutrición parenteral o enteral, para evitar las pérdidas de masa magra, deficiencias nutricionales de vitaminas y minerales. Entonces, acá uno considera como adecuado que el prematuro tenga una baja fisiológica de un 15%. Y nosotros podemos hacer, ¿cierto?, evaluaciones nutricionales considerando esta baja. ¿Y cómo se hace? El peso de nacimiento va a ser el 100% y mi peso de la baja va a ser X. Y ahí uno calcula el porcentaje. Si ese porcentaje es menor a un 15%, es que esa baja es adecuada. Si está sobre el 15%, esa baja es excesiva. ¿Ya? Y dentro de los DNI uno debería considerar, ¿cierto?, el porcentaje de la baja, el tiempo que transcurrió, ya sea si fueron en los primeros 5 días o en los 7 días, ¿cierto? Y la semana de gestación uno debería sumarle esos días. Ya si él nació de 30, por ejemplo, y hizo su baja al día 5, su semana de gestación sería 30 más 5. ¿Ya? Ahora, en la etapa de crecimiento, aquí ya se produce, ¿cierto?, una ganancia en el peso, aunque hay algunos prematuros que al ser muy extremos tienden a oscilar un poco en esta etapa. Uno acá debería hacer lo mismo con las semanas de gestación. Y el incremento de peso, ¿cómo se evalúa? Ustedes tienen que considerar el peso actual que tenga el prematuro menos el peso de cuando hizo la baja, dividido por los días, dividido por el peso mayor. Y ahí nos va a dar el incremento de peso en gramos kilogramo día y que se considera adecuado entre un 15 a un 20 gramos kilogramo día para el prematuro. Igual existen tablas, por ejemplo, que por semana de gestación nos dan un peso, un incremento de peso que se podría considerar como adecuado. Entonces acá nosotros, por ejemplo, tenemos este gráfico de peso, ¿cierto?, de un prematuro que nació, ¿cierto?, cercano a los 1600 gramos, ¿cierto?, que es lo que nosotros vemos acá, como el día cero, peso de nacimiento, y que luego este prematuro, si ustedes se fijan, comenzó a bajar. Entonces, al día 5
él hizo la baja fisiológica, entonces ahí termina su etapa de transición y luego él empieza a ganar peso, oscila por supuesto, ¿cierto? Va ganando peso y esta sería su etapa de crecimiento, ¿ya? Entonces cuando uno dice considera el peso de la baja es este peso, ¿sí? Este de acá. Entonces, si yo quisiera calcular el incremento de peso de este prematuro, tendría que ver este peso que es del día 15, ¿cierto? Menos el peso de la baja, que sería este de acá, ¿cierto? Dividido por los días, y acá uno siempre los días debería irlos contando como si fueran cerritos, cada peso, ¿cierto? Y lo divido siempre por el peso mayor. En la etapa de crecimiento, para estimar requerimientos, siempre se va a usar el peso mayor. Y en la etapa de transición siempre va a ser el peso de nacimiento el que nos permita estimar requerimientos nutricionales, porque él se está en una baja, entonces no podemos usar estos pesos, ¿ya? Bien, como conclusión entonces tenemos que la evaluación y la estimación de requerimientos tiene que ser individualizada para el prematuro, sí, porque cada prematuro es único, ¿ya? No se puede hacer la misma evaluación para 3 tipos de prematuros. Y es importante considerar referencias que estén validadas y que tengan cierto, un estudio muy grande detrás de ese trabajo. Entonces, como resumen, nosotros podemos mencionar que para la evaluación del prematuro es importante considerar la evaluación nutricional que va a contemplar las mediciones antropométricas de peso, longitud, circunferencia cefálica. A eso nosotros le podemos adicionar el tamizaje para evaluar el riesgo que tiene ese prematuro. Se deben estimar requerimientos acorde a esa condición en base a su patología y también considerar la fase en la que esté. Si está en una fase de transición o de crecimiento o ya post-alta. El soporte nutricional tiene que ir de acuerdo a la edad, ¿cierto? A la fase y a la condición que tenga ese prematuro para un crecimiento óptimo, ¿ya? Y que se vaya lo más luego a su casa y en las mejores condiciones. Bien, los dejo invitados a la próxima clase que es de soporte nutricional en pediatría con el profesor Mauricio Cortés. Por su atención, muchas gracias.